Buenos días a todos los presentes, que el Señor los bendiga. Esta es una mañana gloriosa, hermosa. Es el día que Dios ha hecho para que nos regocijemos. Cada día que Dios hace es para nuestro bien, para nuestra vida. Bien, hoy día hemos elegido hablar sobre el profeta Jonás. Todos conocemos la historia, me parece, la historia de Jonás, el hombre que fue tragado por un pez. Conocemos, ¿verdad? Bueno, el libro de Jonás nos relata diversas etapas que pasó este profeta de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Pero este libro no habla tanto de Jonás, y no debemos enfocarnos tanto en Jonás como en la voluntad de Dios. Yo diría que este libro más bien debería llamarse Dios y Nínive, porque es el amor de Dios trabajando en favor de un pueblo impío y pecador, tal como nosotros lo fuimos antes de conocer a Cristo. Así que este libro habla de la misericordia de Dios. Al final de cuentas, eso es lo que cuenta, que Dios es misericordioso. Jonás fue un hombre entregado a Dios, era un profeta de Dios, un hombre que conocía muy bien a Dios. Era natural de un pueblo llamado Gat-Efer, en la tierra de Zabulón, y profetizó aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Su nombre significa paloma. Usted ha visto qué dóciles que son las palomas, ¿verdad? Qué inofensivas que se ven. Bueno, Jonás parece que no era tan inofensivo. Él comienza mostrando su desobediencia a Dios. Además, Jonás es el único profeta que fue enviado a un pueblo impío, a un pueblo no creyente. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues Dios también a nosotros nos ha mandado a dar testimonio a un pueblo no creyente. No sé cuántos entendieron esa parte, pero yo creo que si no entendemos eso, vamos a perder el tiempo. Los cristianos hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y a quién le vamos a predicar? Hay algunos que les encanta ir a predicar a otras iglesias, pero esos de las otras iglesias ya están convertidos. Hay que irle a predicar a los que no se han convertido. No tanto. Sí, no, Hay algunos que le predican a los mismos hermanos de la iglesia. Si le quiere predicar a los hermanos de la iglesia, predíquele con el ejemplo. Pero a la gente que no conoce a Dios, háblele de su vida, de lo que Cristo ha hecho en usted. Es muy importante porque a la larga este libro de Jonás nos va a enseñar algo maravilloso acerca de dar testimonio. Ahora, este libro dice que Jonás predicó y toda la ciudad de Nínive se convirtió. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que todo un pueblo que no conocía a Dios se convierta en su totalidad, al 100%? ¿Cuál pudo haber sido el factor que hizo tan efectiva la predicación de Jonás? Porque no podemos negar que Jonás fue efectivo en predicar. Fue tremenda la predicación. Claro, allá atrás hay otra pregunta. ¿Predicó él o predicó el Señor? Yo creo que fue el Señor, ¿verdad? Porque cuando el Señor habla, nadie puede resistir la fuerza de su verdad y de su gracia. Ahora, revisemos un poco cómo fue que Jonás llegó a esta predicación. Jonás, al inicio del libro, se resiste a la voluntad de Dios. Jonás 1, del 1 al 3, dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire usted cómo comienza este libro. Dios le dice, ándate a Nínive. Y él, en vez de ir para allá, se fue para acá. Tomó el sentido contrario. No, yo no quiero ir para allá. Dígame una cosa, si Dios le pide algo a usted, ¿qué le dirá a usted? Usted le dirá, no me interesa. Vamos a decir que hay alguien que le cae muy mal a usted. Claro, usted es tan santo que nadie le cae mal, eso es lo bueno. Pero Dios le dice, anda y predícale a ese que no te gusta hablarle. Y usted dice, mejor me voy por la otra cuadra para no verme con ese. A usted le va a pasar exactamente lo que le pasó a Jonás. Dios va a terminar haciendo lo que Él quiere. Porque Dios es soberano, ¿verdad? ¿O usted cree que se le puede discutir a Dios? Nunca intente. Va a ver lo que le pasó a Jonás por intentar eso. Dios le dijo, ándate hacia el oriente. Él dijo, no, me voy al occidente. Y fue tajante. No sacó una palabra de su boca, simplemente tomó la decisión. Yo no obedezco y me voy lejos de Dios para que Dios no me moleste con este trabajo, que yo no quiero hacer ese trabajo. Nínive en aquellos tiempos era la ciudad más importante del imperio asirio. Asiria era como la potencia mundial en ese siglo VIII antes de Cristo. Jonás odiaba al pueblo de Asiria, odiaba a los ninivitas, porque era un pueblo cruel, era un pueblo que dominaba a otros pueblos y les hacía grande daño, era un pueblo perverso. Sí, ahora Dios lo mandó a predicar a un pueblo perverso. Y él dijo, no, esos perversos no se merecen nada. Yo no les voy a predicar, me voy para el otro lado. Pero no se pudo salir con la suya. Jonás, Dios le dijo cuál era su voluntad. Y Jonás desobedeció. Y luego, pues que desobedeció, comenzó a vivir los frutos de su desobediencia. Porque sabe una cosa, Dios no cambiará su voluntad porque alguno de nosotros tenga otra forma de pensar. Él continuará hasta cumplir con sus propósitos. ¿Le ha pasado que usted no obedece a Dios y comienza a tener conflictos en su vida? Diferentes situaciones, o enfermedades o situaciones que usted no las esperaba. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Usted cree que vienen por gusto? No. Dios está diciendo, hey, corrige el rumbo, regresa y anda donde te dije que vayas. Pero hay algunos que dicen, no, yo hago con mi vida lo que me da la gana. No, aquí no hay, gracias a Dios. Por eso nadie dijo amén, porque todos ustedes son tan bonitos. ¿Sabe una cosa? Ninguno de nosotros puede decir, puedo hacer lo que me da la gana, porque ninguno de nosotros se creó a sí mismo. No que mi mamá y mi papá, su mamá y su papá fueron los instrumentos de Dios, pero quien lo creó a usted fue Dios. Y usted tiene que obedecerle a Dios. El comentario Diario Vivir dice esto: Jonás no quería ir a Nínive y trató de huir de Dios, pero Dios tiene formas de enseñarnos a obedecerlo y seguirlo. Qué tremendo eso, me encantó, por eso dije voy a poner ese comentario aquí. Todo aquel a quien Dios toma por siervo no podrá hacer otra cosa que obedecerle a Dios. El Señor enderezará sus pasos hasta que se cumpla su santa y perfecta voluntad.
debemos entender, Dios no cambia, mis hermanos. Dios no cambia. Usted no puede decir, mire, yo estoy en el siglo 22 y por estar en el siglo 22 yo ya puedo hacer lo que me da la gana. Usted puede estar en el siglo 35 o el siglo que le dé la gana, pero usted no puede desobedecer a Dios ni irse en contra de su voluntad. Cada vez que nos vamos en contra de la voluntad de Dios, vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Jesucristo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, hágase mi voluntad o tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, estamos en esta tierra para hacer tu voluntad, no la nuestra. Pero es que no, que el Señor te haya dado libre albedrío no significa que tú puedes abusar de eso. Tú y yo tenemos que someternos a Dios. Amén. Isaías 55:11 nos recuerda, fíjense, así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, si Dios habla una cosa, tenemos que hacerla. Porque Él no se va a contentar con que nosotros regresemos sin fruto después de que nos ha hablado. Y si hemos sentido el privilegio de que Dios nos ha hablado, entonces debemos obedecerle. Fíjese usted, los que somos cristianos, ¿cuántos somos cristianos aquí? Ok, un día le dijimos, Señor, yo soy tu siervo. Yo no he dicho eso. Bueno, tal vez usted no dijo esa palabra, pero usted dijo, te recibo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y Señor significa el amo y usted el siervo, porque usted no puede tener un Señor sin ser su siervo. Todo el que tiene un Señor tiene que considerarse siervo de ese Señor. Así que usted y yo somos los siervos de Dios. Y Dios dice, mi palabra no volverá vacía. Es decir, por más que te revuelques y no quieras ir donde yo te dije que vayas, allá tendrás que ir. Sí, la verdad no nos gusta cuando Dios habla fuerte, pero Dios está diciendo aquí, mi palabra no volverá vacía. Ahora, un día el Señor me llamó para pastorear. ¿Qué tal si yo le digo, bueno, Señor, ya me aburrí de esto, ahora me voy a dedicar a pescar o a jugar golf? Total, ya tengo las canas para jugar golf. ¿Usted cree que Dios dice, anda, mijito? No, yo te llamé para esto y para esto vas a seguir viviendo. ¿Aló? Y yo no sé para qué lo llamó el Señor a usted, pero usted tiene que cumplir la voluntad de Dios. Nada menos y nada más. Cuando Jonás fue finalmente tragado por un pez como producto de su desobediencia, Dios estaba tomando los correctivos necesarios para que Jonás volviera al ejercicio de sus dones por medio de su obediencia a Dios, de una sujeción completa a Dios. ¿A cuántos les gustaría estar completamente sujetos a Dios? ¿Sabe? No es fácil, pero si usted se empeña, usted va a hacer un buen trabajo con Dios. Y mientras usted está sujeto a Dios, usted va a estar dando fruto. Por eso el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Porque Él es el tronco y nosotros las ramas. ¿Qué rama puede dar fruto si no está pegada al tronco? No hay forma de que eso funcione. Jonás tomó el camino equivocado. Las consecuencias fueron catastróficas. Estuvo al borde de la muerte, por no decir muerto, y revivió. Porque si usted se da cuenta, él prácticamente estaba muerto. Y el Señor le dio vida otra vez. Igual que a nosotros.
La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito sea Dios que nos revivió, que nos resucitó, que nos dio vida nueva. Gracias, Señor. Jamás en su vida Jonás pasó por algo tan difícil como esa prueba. La Biblia nos recuerda en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A ver, quiero decirle esto. Jonás había mentido, ¿no? Jonás había adulterado, no. Había fornicado, no. Tenía algún tipo de perversión, no. Aparentemente, de acuerdo a otro ser humano, él no había hecho nada. Pero Dios nos está mirando todo el tiempo. Y Dios castigó la desobediencia de Jonás, así como castigó la desobediencia de Adán y Eva, y quedamos todos bajo esa maldición que Dios puso en Adán y Eva. Y por eso morimos, porque Dios no nos creó para que muramos. Nos creó para que vivamos para siempre. Pero el pecado quitó esa bendición. En el capítulo 2, Jonás lanza un clamor, una oración. Comienza cuando está en el fondo de ese pez, que puede ser una ballena o cualquier otra cosa. No le voy a poner nombre porque no es la idea. El tema es que cuando estaba ahí en el fondo del pez, comenzó a clamar porque no tenía otro argumento que la oración. Mis hermanos, la oración es algo que Dios bendice grandemente. Usted y yo debemos ser hombres y mujeres de oración. Jonás no tuvo otro recurso. Su única opción fue clamar a Dios y pedirle misericordia. Jonás 2:2 dice así: y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Es decir, no había a quién más recurrir. Cuando usted está en una situación difícil, usted no puede llamar a la tía Pepita, al tío Julián, usted no puede llamar a nadie. Usted tiene que llamar a Dios. Cuando usted está en una situación difícil, clame a Dios. Y Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Así es que a Él vayamos. Y Jonás, cuando ya estuvo en esa angustia, entonces volvió en sí y dijo, fallé, necesito acercarme otra vez a Dios o muero. Jonás 2:7 también habla de esa oración y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es decir, Jonás recurrió a Dios, no había a quien más. También Jonás pudo entender que Dios lo estaba disciplinando por medio de estas terribles circunstancias, pero todavía guardaba su esperanza en la salvación de Dios. Jonás 2:4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mire, el que está unido a Dios nunca pierde la esperanza por difíciles que sean las circunstancias. Y usted debe ser de esas personas que perseveran, pero también debe ser moldeable, porque Dios quiere moldear nuestras vidas. Jonás inicialmente se mostró como una roca, ahora se está poniendo como un barro flojo, un barro suavecito. Y dice, Señor, ya, está bien. Entiendo que no me alcanzó tu misericordia por mi sobradez. Es decir, reconoció que pecó de vanidoso. Fíjese usted, en Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Oyó eso?
La vanidad es una cosa que nos puede destruir. Y la vanidad muchas veces consiste en creer, como Jonás, que nuestros pensamientos son un poquito mejores que los de Dios. Señor, no deberías haber hecho la iglesia de esa manera, lo debiste haber hecho de esta manera. Nunca falta alguien que tiene ese tipo de actitud. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Se creyó mejor que Dios y dijo, voy a hacer mi propio reino. Es decir, él creó la división. E hizo su propio reino, pero le quedó a oscuras. Porque Satanás reina en las tinieblas, Dios reina en la luz. Luego se arrepintió Jonás y le prometió a Dios adorarlo. Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, dijo Jonás. Pagaré lo que prometí significa, tú me llamaste para que yo sea profeta y yo acepté y profeticé por aquí y por allá, pero en esta ocasión no quise hacer lo que tú dijiste, porque me rebelé contra ti, mas hoy cumpliré lo que prometí. ¿Cuántos le han prometido servir a Dios? ¿Y cuántos le están sirviendo? Ya bajan las voces. Y si comienzo a preguntar dónde le sirve, va a comenzar a bajar más todavía. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos servirle a Dios. Jesús dijo, solo a tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Ok. Cuando Él se arrepintió, la respuesta de Dios fue inmediata. El gran pez que había tragado a Jonás lo vomitó en tierra firme. Y una vez que estaba en tierra firme, ¿qué cree que le dijo el Señor? Ay, Jonás, qué sufrido que estás. Cómo te ha tratado la ballena. Te has hecho un desastre. Dios no le dijo, ay, qué pena, ven, te voy a curar las heridas. Jonás, a Nínive. A Nínive. A Nínive. Alto refugio, a Nínive. No es que a mí no me gusta predicar, es que yo soy corto de palabras, que a mí me da vergüenza, es que yo no me sé mucho de la Biblia, es que yo... 1000 pretextos. Y el Señor dice, a Nínive. Otra vez, Dios le dio la misma orden, no le dio otra. No le dijo, a ver, que tienes aquí como peladito. No. Simplemente lo mandó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué debemos decir? Sí, Señor. ¿Se acuerda de esa canción? Sí, Señor, sí, sí, Señor. De eso se trata. Uno debe siempre obedecer a Dios. En esta iglesia solemos decir, obedece y sé feliz. Porque la felicidad viene de obedecer a Dios. Así que Jonás no tuvo otra orden. Le voy a leer Jonás 3, del 1 al 5. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. ¿De quién era el mensaje? ¿Sí ve? Vayamos viendo. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Es decir, le iba diciendo a los ciudadanos de Nínive, esta ciudad en 40 días se va a destruir. Arrepiéntanse ahora. Y los ninivitas, dice la Escritura, le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Le pregunto algo. Cuando Jonás predicó, ¿se había arrepentido? Ya se había arrepentido, por eso Dios lo sacó otra vez
del pez. ¿Y a dónde lo mandó? A que obedezca. Ah, ¿te arrepentiste? Ok, vamos a ver si que vas a predicar. Y predicó. Y le voy a decir esto. Sin duda, un arrepentido puede ser instrumento para que otros se arrepientan. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Ustedes son los que pueden ayudar a otros a que se arrepientan de la vida que llevan. ¿O quién? Si no, oremos por alguna otra iglesia para que les vaya a hablar a ellos, pues, porque nosotros no podemos, estamos ocupados. ¿Podemos predicar o no podemos predicar? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué usted no se pregunta a usted mismo? Dice, pero ¿por qué yo no hago la palabra de Dios? ¿Por qué soy como Jonás, que Dios me dice vaya para este lado y yo me voy para el otro? Porque usted se llena de prejuicios, de pensamientos que dicen, no, tú no vas a ser efectivo, vas a hacer el ridículo, vas a quedar mal. ¿Sabe una cosa? Usted nunca queda mal cuando habla de parte de Dios. Si la gente se ríe, se mofa, no se ríen de usted, se ríen de Dios. El Señor dice, a ti no te rechazan, es a mí a quien rechazan. Es peor para ellos, pero es importante que ellos reciban el mensaje porque habrá algunos que tomen el mensaje de Dios. Jonás se había arrepentido completamente y ahora podía testificar que Dios honra a quienes se arrepienten de corazón. Aún así, otra vez regresan las preguntas. ¿Pero cómo se convirtió toda una ciudad? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, he estado revisando libros y artículos acerca de Jonás y algunos dicen, y en el internet también usted puede encontrar, que en 1891 un hombre llamado James Bartley fue tragado por una ballena y vivió después de ese episodio. Parece que trabajaba en un barco ballenero y al primer arponazo la ballena se movió de una forma tremenda, se voltearon los botes y por alguna razón que no sabemos, la ballena se lo tragó a este Bartley, que tenía 21 años. Es la historia que está en internet, no sé si es verdad o no, pero en todo caso, le comento que cuando él salió de ahí, tenía un color diferente en su piel. Su piel había sido, pues, transformada por los ácidos gástricos de la ballena, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tenía un color blanquecino casi fantasmal. Y salió como un loco, estuvo algún tiempo fuera de sí, hasta que unos meses después recobró el sentido y vivió unos 18 años después de eso y murió. Esa es la historia que habla de James Bartley. O sea que sí hubo alguien más que estuvo en eso. Y habla también de otra persona que el año pasado o este año tuvo una experiencia similar, pero fue expulsado de la ballena en un minuto o menos de un minuto. Muchos dicen que esta historia es ficticia, que la historia de Jonás es como un cuento, es como algo irreal, algo que nunca pudo pasar. Sin embargo, esta historia fue avalada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se refirió a esta historia. Y si Él se refirió, usted le discutiría a Jesús. Si Él dijo que pasó, es que pasó. Mateo 12, 39 al 40, Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Mire que eso lo dijo Jesucristo. Yo creo que esa historia es real. No sé cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Ahora bien, hay algunos eruditos que también hablan
de este episodio de Jonás. Y me llamó la atención un clérigo cristiano llamado Henry Clay Trumbull. Él dijo así: ¿qué mejor anuncio pudo tener Jonás como un mensajero divinamente enviado a Nínive que ser vomitado de la boca de un gran pez, en presencia de testigos en la costa de Fenicia, donde el dios pez era un objeto favorito de adoración? Mire, lo que él está diciendo nos va a llevar a un entendimiento tal vez diferente de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasaba? En Fenicia habían idólatras y el dios de los fenicios era un pez. Ellos se imaginaban que había un pez que era el dios de ellos y le pedían a ese ídolo. Entonces los fenicios un día ven que de una ballena o de un pez grande salta Jonás y cae a tierra. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Imagínese eso. Y encima ese hombre sale todo blanquecino y parece como un extraterrestre o algo así. Y entonces en su mente dice: el dios pez lo mandó. Este es el avatar del dios pez. Esta es la encarnación del dios pez. Y comienzan a humillarse delante de Jonás. Y Jonás se levanta y se va para Nínive. Y estos lo van siguiendo. Nada más estoy narrando, esto no lo dice la Biblia. Pero pudo haber pasado algo así. Porque imagínese que él llega a Nínive y dice: después de 40 días se va a desaparecer esto, y todo el mundo se convierte. O sea, usted sabe que para predicar usted necesita tener la atención de los demás. Si usted no tiene la atención de los demás, usted no les puede predicar. Entonces, él posiblemente estaba predicando: yo no quise venir acá, pero Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, Él me metió en un pez hasta que yo obedeciera, y ahora he salido y estoy así como ustedes ven, porque Dios los quiere salvar a ustedes, y si no se arrepienten van a desaparecer. Entonces Nínive se tiró a los pies de Dios y todo Nínive se convirtió. Pudo haber sido un factor. No estoy diciendo que es una verdad, porque eso no está en la Biblia, pero la Biblia también nos narra los episodios, como decir, en pastilla. Así que nosotros podemos deducir que hubo algún factor como eso. Vieron a un hombre casi como un fantasma predicando la salvación de Dios. Y lo maravilloso es que Jonás captó la atención de esta gente. Alguno puede decir: bueno, pero para predicar no es necesario tener algo raro por fuera. Le voy a decir una cosa, y aquí yo creo que tenemos algo que ganar hoy día. Algo como un pan caliente, algo como que Dios te habla fuertemente en esta mañana. Lo creo así, creo que Dios a mí me ha hablado así. ¿Sabe lo que pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era perseguidor de los cristianos, todos sabemos eso, ¿verdad? Era un asesino de los cristianos. Y Dios lo perdonó. Pero cuando Dios se presentó delante de él, él quedó ciego. Hemos leído esa historia, ¿verdad? Y unos días después, Dios mandó a Ananías, a un cristiano, que oró por él y le volvió la vista. Hemos leído eso. Ok, ¿y qué pasó cuando le volvió la vista? Dice que de los ojos cayeron como escamas. ¿Sabe? Parece que Pablo, y esto lo dicen muchos teólogos, muchos comentarios bíblicos serios, dicen que Pablo posiblemente durante el resto de su vida siguió teniendo esas escamas que se le caían de los ojos, aunque ya podía ver. Y entonces también interpretan los estudiosos de la Biblia que ese aguijón en la carne
Escúcheme bien, ese aguijón en la carne que el Pablo decía, le he pedido a Dios que me lo quite 3 veces y no ha querido. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Algunos dicen que eran esas escamas que no cesaban de caerle de los ojos a Pablo. Y cuando usted lee el libro de Gálatas, él les dice, y yo les presenté el evangelio a causa de una enfermedad en mi cuerpo. Y doy testimonio que ustedes me recibieron como un ángel y que hubieran sido capaces hasta de sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. O sea, que la pinta de Pablo cuando predicaba no era la mejor del mundo. Imagínese a alguien con los ojos medio hinchados así y cayéndole escamas. Todo el mundo así como... Pero cuando él predicaba a Jesucristo, todo el mundo se sentía atraído hacia él. Y usted dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios no le quitó eso? ¿Por qué él está así? A mí me llama la atención que él dice al final del capítulo 6 de Gálatas, dice, de aquí en adelante nadie me moleste, yo llevo las marcas de Cristo. ¿Hemos leído eso? ¿Y cuál es la marca de Cristo? Posiblemente esas escamas. Y también usted se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué no tenía otro tipo de marcas? Porque esa marca que llevaba Pablo en los ojos era su cicatriz. Era la seña de que Dios había obrado en él. ¿Y por qué en los ojos? Porque Pablo estaba ciego espiritualmente y perseguía a los cristianos. Pero cuando Jesucristo se le apareció, él abrió los ojos. Más les quedó una huella para que él nunca se olvide sobre esa revelación y esa gracia de Dios en su propia vida. Ahora le pregunto, ¿cuál es su cicatriz? Y entonces usted dice, bueno, yo no tengo ninguna. Posiblemente no tiene una marca en su cuerpo, pero usted ha tenido un sufrimiento grande antes de venir a Cristo. Algunos habíamos perdido nuestros hogares. Y entonces cuando le predicamos a otros, les vamos a predicar de lo bonito que es salir de las drogas. No, porque esa no es mi huella. Mi huella es que Dios restauró mi vida, restauró mi matrimonio y restauró mi hogar. Pero si usted estaba en el alcoholismo, su huella es esa. Y esa es la huella que va a convertir a otros. Porque eso da testimonio de que Dios obra sobre su vida. Un pastor de Estados Unidos dice, tus huellas, o mejor dicho, tus cicatrices, sanan las heridas de otros. De alguna manera, usted y yo hemos sido tocados por Jesucristo para tocar a otros. Pero no intente tocar a otro con algo que usted nunca pasó, sino con algo que usted vivió. Y yo creo que Jonás tenía una marca de cuerpo entero cuando fue a Nínive. Y creo que eso tocó el corazón de los ninivitas, porque un testimonio poderoso no puede pasar inadvertidamente. Más bien, un testimonio legítimo tiene poder para transformar vidas. ¿Cuál es su testimonio? No me lo cuente, pero usted sabe cuál es, ¿verdad? ¿Sabemos o no sabemos? Usted tiene algo que contarle a los demás. Usted tiene que ir a Nínive y contarle lo que Dios hizo con usted. Jonás fue a Nínive a decirle que él se había arrepentido de haber desobedecido a Dios. Y les habló de lo difícil que fue vivir esa desobediencia. Y les advirtió, arrepiéntanse. El mensaje, como ya dijimos, no era el mensaje de Jonás, era el mensaje de Dios a través de Jonás. Cuando usted le predica a otros, es el mensaje de Dios a través suyo. Usted es el filtro, pero no es su mensaje, es el mensaje de Dios. Entonces la gloria
es de Dios. Sin embargo, en el último capítulo nos damos cuenta que Jonás obedeció a Dios, pero en su corazón permanecía la tosudez, la necedad, permanecía el desafecto hacia los asirios, hacia los ninivitas. Fíjese usted, Jonás 4, del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué enojón que era este Jonás. Menos mal que aquí no hay enojones. ¿Por qué se ríen, hermanos? ¿De quién se ríen? ¿De mí? ¿Ah? ¿Son enojones? ¿Son de los que hacen problemas en la casa? ¿Ah? Arrepiéntanse en el nombre de Jesús. Este Jonás era un enojón. Es obvio que después de haber predicado, haber logrado un triunfo extraordinario, Jonás no había dejado el dolor y el resentimiento hacia los ninivitas. Para él, ellos no merecían nada de parte de Dios. Jonás juzgaba simplemente por su manera de ver las cosas y decía: ellos son malos, son crueles, están contaminados con el pecado, ellos no merecen estar con Dios. ¿A usted se le ha venido eso a la mente alguna vez? ¿Se le ha venido el espíritu de Jonás por ahí? Tiene que arrepentirse. Eso no es de Dios. Fíjese usted lo que pasa. Ahora Jonás estaba aconsejando a Dios, diciéndole: ¿por qué salvas a eso? Tú no tienes que salvar a eso. Entonces, ¿quién mandaba? Jonás. Jonás creía que sus pensamientos eran súper. ¿Y sabe qué? Eso es un atrevimiento, una altanería contra Dios. Dios lo decide todo bien y perfectamente. Su palabra es sagrada para nosotros. No es una palabra discutible ni negociable. Pero Jonás tenía sus puntos de vista inamovibles. Para él, los ninivitas debían ser destruidos y punto. Y finalmente le dice: y si no te voy a servir a mi manera, pues mátame. Mire qué atrevimiento tan terrible de Jonás. Qué altanería, qué soberbia. Decirle a Dios: quítame la vida, porque como tú quieres que te sirva, no te voy a servir. Yo te voy a servir a mi manera. A lo Frank Sinatra. Tremendo. ¿Sabe lo que le responde Dios? Jonás 4:4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjese qué dulce que es el Señor. Si alguno de ustedes hubiera sido el Señor, hubiera hecho así, un poquito de fuego y ¡oh, Jonás se fue! ¿Ah? Pero Dios tiene misericordia. Y usted dice: ¿cómo es que no me ha tirado un poco de fuego el Señor? Porque Él tiene misericordia. ¿Que nos merecemos lo mismo que Jonás? Amén. Indudablemente. Pero Él tiene misericordia porque Dios es misericordioso. Este libro habla de esa misericordia. El Señor lo trató con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha misericordia a Jonás. Así que Jonás fue y acampó, dice, al oriente de la ciudad y se sentó. Y el sol era fuerte y él hizo una enramada para medio cubrirse. Pero el Señor hizo que una calabacera apareciera, él hiciera sombra. Y él dijo: uy, qué linda esta calabacera, qué hermosa. Se puso contento el enojón. Yo creo que Jonás era como Olafo el amargado, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de Olafo el amargado? No. Una caricatura que salía.
Era un Olafo. Uy, Dios mío, qué enojón este hombre. Pero ahora se puso contento porque ya le cubrió la calabacera el sol y todo. Pero al día siguiente amaneció seca la calabacera. Ya no tenía quien lo proteja. Y entonces otra vez dijo, ay, mándame la muerte, Señor, porque qué ira, qué... Jonás estaba gobernado por la ira. El enojo lo llevaba a decir cosas terribles. A usted no, ¿verdad? ¿Ha visto cuando las mujeres dicen, te largas de la casa? Y cuando el otro ya está con la materia, ¿ah? O el hombre dice, me voy de aquí. Y ¡tan! Tira la puerta. Media hora después está. Susi, ábreme, Susi, que perdóname, Susi. ¿Ah? ¿Sí o no que el enojo es un mal compañero? Como decía el chavo, no se enoje. ¿Ah? No se enoje. Cálmese. Piense lo que Dios quiere de usted. Siempre piense en Dios, porque ese es el primer pensamiento que usted y yo debemos tener. El Señor es un maestro maravilloso y le dio una lección preciosa a Jonás. Jonás 4, del 9 al 11 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Ese sí que era, pero era de los necios, ¿no? Como necio era bueno. Y dijo a Jehová, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le está diciendo a Jonás, tú sufres por una calabacera que no te costó nada, y tú crees que yo no voy a sufrir por una creación que yo hice con mis manos y que están tan perdidos que ni siquiera saben para dónde es la derecha ni la izquierda, que están aturdidos, que están muriendo todos los días yéndose al infierno, y yo no voy a tener compasión de ellos. ¿Será que Dios nos está hablando en esta mañana, hermanos? ¿Será que Dios está despertando nuestra compasión? ¿Será que hay todavía algo de compasión en nosotros? ¿O nuestro corazón está tan duro como el de Jonás, que solamente piensa en la destrucción de los demás? Hermanos, Dios edifica, el diablo destruye. Usted y yo estamos con el que edifica. No importa la maldad del otro. Lo que importa es lo que usted y yo hagamos en obediencia a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él no hace distinciones. Es verdad que Nínive era un pueblo idólatra. No tenía nada que ver con Jehová de los ejércitos. El único pueblo en el Antiguo Testamento que se rindió ante Dios fue el pueblo de Israel. Y aún así, también le fallaron a Dios. Pero Dios es el Dios de toda la creación, no solamente el Dios de Israel. Sí, Israel fue el primer pueblo que confió en Él. Y por eso amamos a Israel y bendecimos a Israel. Pero Dios es el Dios de toda la creación, hermanos. Así que en esta mañana quiero invitarlos a un arrepentimiento genuino acerca de nuestra relación con Dios, de las veces que lo hemos desobedecido, de las veces que hemos dejado que la vanidad entre. Quiero ser el más guapo, el más bonito, el más admirado, el que todo el mundo busca. ¿Sabe?
más honroso es que la gente lo busque a usted porque usted tiene a Cristo. Porque usted y yo pasaremos, pero Él permanece para siempre. Debemos arrepentirnos de todas esas ocasiones en que quisimos ser más importantes que Dios. Jonás perdió el sentido. Quiso verse como igual a Dios. Y ni usted ni yo somos iguales a Dios. Nosotros somos su creación. Nosotros somos sus hijos y sus siervos. Por favor, inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Padre, perdónanos, porque todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, hemos ido en contra de tu voluntad. Señor, si algo anhelamos, es que tú nos adviertas cada vez que vamos a tomar el camino equivocado. Padre, aléjanos de toda hipocresía, de toda soberbia, de toda vanidad. Lo más importante eres tú en nuestras vidas, y lo más importante es que te obedezcamos, Señor. Perdónanos por cada ocasión en que nos dimos el gusto de juzgar a otros. Qué pecado tan grande, Señor. Tú nos advertiste que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero en muchas ocasiones hemos juzgado a otros como no dignos de tu favor. Los hemos despreciado y hasta los hemos olvidado. Perdónanos, porque tú no quieres eso de nosotros, Señor. Tú quieres un pueblo misericordioso, un pueblo amoroso, un pueblo consciente del dolor ajeno. Tu palabra dice que tú nos juzgarás al final de los tiempos por cómo reaccionamos frente a otros, cuando les dimos de comer o de beber o los visitamos o dejamos de hacerlo. Tú nos juzgarás por eso, Señor. Padre, aumenta nuestra misericordia con los demás, Señor, y enséñanos a dar testimonio tuyo en nuestras vidas. Todos tenemos una historia con Cristo que contar, y hemos cerrado nuestros labios, Señor, y hemos estado esperando que otros lo hagan, cuando toda tu iglesia ha sido llamada a predicar tu evangelio, a predicar las buenas nuevas y a testimoniar que tu sangre preciosa nos limpió de todos nuestros pecados. Todos tenemos una historia que los demás deben conocer. Señor, desde hoy en adelante no esconderemos nuestras cicatrices. No diremos que por muy buenos tú nos llamaste a tu reino. Diremos la verdad, y la verdad es que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, como lo dice tu palabra, y tú nos rescataste de ahí. Señor, enséñanos a quitar de nuestras vidas toda ceguera espiritual y a mostrar nuestras cicatrices con gozo, porque ellas te glorifican, Señor, porque por ellas también nosotros estamos marcados para Cristo. Nuestras cicatrices dicen que somos tuyos, Señor, y queremos vivir para ti y solo para ti. En esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu perdón. Recibe
toda la gloria y toda la honra de tu pueblo que te ama. Te adoramos y te damos una ofrenda de aplausos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.